Desde mi punto de vista, el tema central es lo que él llama no es la reforma electoral, sino la reforma democrática. Eso es muy importante diferenciarlo, porque va más allá de una simple cuestión de carácter electoral. Esto se va arraigando en la conciencia de los mexicanos dentro de un concepto más amplio que es el que podríamos llamar la democracia participativa. Entonces, están abriendo con esta iniciativa que el presidente manda al Congreso de la Unión nuevos cauces para ampliar la vida democrática de nuestro país. Es importantísimo desde todos los ángulos que se le vea. Por ejemplo, tan solo con esta iniciativa, el presidente estima que de los recursos del presupuesto nacional se van a ahorrar 20,000 millones de pesos, que hoy se va a gastos para la burocracia que ha creado el INE, su presidente y sus alcahuetes dentro del INE, con altos salarios, altas prestaciones, y que han derrochado el dinero, pues a veces en mecanismos tramposos, como ya vimos durante el proceso de la campaña electoral, donde se creó un algoritmo que desfavoreció al presidente de México, al licenciado López Obrador, y favoreció al candidato del Partido Acción Nacional, del Partido Traición Nacional, que dicen algunos. Entonces, también, por otro lado, de por sí, en el caso, por ejemplo, de Morena, nosotros hemos sido testigos en varios momentos que el partido Morena ha propuesto el regreso de recursos millonarios que se les otorgan a los partidos políticos para que se utilicen pues, en programas sociales, en educación, en salud. La primer prueba de esto tal vez es cuando llegó la primer fracción parlamentaria de diputados de Morena al Congreso de la Unión, que todos los diputados decidieron donar la mitad de sus recursos para la construcción de universidades. Entonces, ahorrar 20,000 millones de pesos, actualmente el gobierno de México, tan solo en el programa de reforestación, que es el más importante de todo el planeta, destina una cantidad, él ha dicho 1 millón, casi alrededor de esta cantidad, 20,000 millones de pesos anuales, para un programa de esta naturaleza, pues son cosas extraordinarias. Bueno, aparte del ahorro, es ir creando una nueva cultura democrática que parte del hecho de que los consejeros del INE, pues ahora no van a ser cuotas de los partidos políticos, sino que se propone que sean electos también por la ciudadanía. Es decir, el presidente decía, puede salir una lista de 60 personas para integrar el consejo de este organismo electoral y dar un tiempo para que se les conozca en el país, difundan su proyecto, su idea de la democracia, etcétera, y luego también se vote por ellos. O sea, es un paso importante para democratizar un organismo que debiera ser el impulsor de la democracia en México, y en el caso del INE se ha convertido prácticamente en el impulsor de la antidemocracia en México. Y ha servido para validar los fraudes electorales que se cometieron, tanto en el caso sobre todo del licenciado López Obrador con Calderón y luego con Peña Nieto. Por cierto, algún periodista dijo hoy en la mañana que el hecho de que el presidente de México, el licenciado López Obrador, hoy está en la presidencia, es porque fue avalado por el INE. Bueno, el presidente respondió con mucha claridad que quien avaló la llegada del presidente fue el pueblo de México, la inmensa mayoría de los votos. Es decir, aunque el INE, con la posición conservadora que tiene su presidente y el grueso de los consejeros, hubiera tratado de hacer un nuevo fraude electoral, ya no había tela de dónde cortar, porque la votación que recibió el presidente de México, hoy presidente de México, fue abrumadora. Entonces ese va a ser otro tema también, es que los consejeros de este nuevo organismo electoral pues sean electos por el pueblo, en base a sus virtudes, al conocimiento que tenga el pueblo y no en bases a cuotas de los partidos políticos negociados en la cúpula. Esto es muy importante porque miren, si vamos al tema de la democracia desde el punto de vista más profundo,
esta iniciativa de ley que hoy plantea el presidente, podríamos decir que se inscribe dentro del concepto de revolución de las conciencias. Y como hemos explicado, hay tres elementos centrales en la revolución de las conciencias. Una es la revolución ideológica, otra es la revolución política cultural y otra es la revolución técnico-científica. Entonces, esta iniciativa podríamos inscribirla en el concepto de revolución político-cultural. Es una nueva forma de fortalecer la democracia en nuestro país. Y a diferencia, por ejemplo, cuando llegó Vicente Fox, se hablaba de que se llegó a la transición democrática, que se pasó del partido de Estado, el PRI, a un nuevo partido político, pero ese fue un engaño y una simulación, porque en el fondo nada más fue una alternancia en el poder. Se cambiaron los colores tricolor al blanquiazul, porque el proyecto de nación siguió siendo el mismo, el modelo neoliberal que se basa en la entrega de nuestros recursos naturales, económicos, humanos a potencias extranjeras. Entonces realmente lo que hubo en México del paso del PRI al PAN fue una alternancia en el poder, fue cambiar los colores. Lo mismo que pasa en Estados Unidos con el Partido Demócrata y Republicano, pero no hubo nunca una transición democrática. Transición democrática se dio, por ejemplo, en Sudáfrica, donde se pasó de un régimen de apartheid a un régimen de democracia formal, o en Portugal, donde se pasó de una dictadura pues, a una democracia formal, o en España también, de la dictadura de Franco a una democracia formal. Ahí sí hubo transición democrática. Se pasó de dictaduras a el proceso de la democracia formal. Pero en México es más profundo lo que se está haciendo el día de hoy con la iniciativa que presenta el presidente. Se pasa o se da un paso adelante en la democracia participativa, que se extiende a la elección de los que van a ser ya sea consejeros o como se les vaya a llamar, de este nuevo organismo electoral que va a regular los procesos electorales en el país y que, derivado de la misma iniciativa, se ve que va a ser un impulsor de la democracia, no alguien que ponga freno a la democracia como ha sido el INE. En ese aspecto, pues estamos muy contentos, porque, repito, se va avanzando ahora en la revolución política cultural de nuestro país. Es algo que ahora todos los mexicanos también debemos poner nuestro grano de arena para, en consecuencia con la propuesta que hace el presidente, podamos actuar todos. También se habló mucho del mecanismo de que se pueda llevar a cabo la elección a través de las urnas electrónicas. Es muy importante. Hay puntos que todavía se tendrán que precisar, como lo dijo el propio presidente de la República, pero la tendencia general, la orientación general es a fortalecer la vida democrática de nuestro país. Con eso yo creo que el presidente de México está poniendo un grano de arena en la idea de que él siempre ha manifestado de que el apóstol de la democracia en México es Francisco I. Madero y que él quería pues un proceso democrático para la vida del país. Sobre este tema incluso ya han empezado a circular algunas opiniones de los grupos conservadores y de la derecha en México. Por ejemplo, ya hay un hashtag donde se habla que no va a pasar, refiriéndose a la iniciativa de nuestro presidente. No va a pasar, dicen ellos. Bueno, pues si cuando se llevó a cabo la reforma energética, como decía el presidente Cárdenas, individuo o gobierno que entrega los recursos naturales a potencias extranjeras traiciona a la patria, pues ya ellos son traidores a la patria. Esa ya no se la quitan. Pero ahora los que dicen que no va a pasar esta gran reforma democrática, pues ahora serán traidores a la democracia. Pues si coincides con las opiniones que damos o tienes otra opinión, esperamos que la puedas manifestar a través del Facebook y reiteramos nuestra invitación a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pases muy buen día.